Ya vimos cómo los mexicas estaban organizados antes de que llegaran los españoles. La pregunta es ahora, cuando ellos llegan, ¿qué estaba pasando en España y cómo estaba pasando que a nosotros empiezan a agarrarnos de a sus puerquitos? O sea, literal nos agarraron de sus puerquitos, ¿no? Esta siguiente parte, y ustedes a lo mejor tienen todavía esa apatía de, ay, ¿para qué vemos esto? Esta siguiente parte es para entender qué pasaba en España antes de que ellos llegaran. Ya vimos qué pasaba aquí, ¿no? Los mexicas eran los chilos, los que tronaban sus chicharrones, tipo yo. ¿Mm? Y entonces vamos a entender qué pasaba en Europa con los españoles antes de que llegaran. O sea, ellos tuvieron todo un proceso. El tercero de secundaria les van a explicar un poco más en cuanto a la historia a nivel mundial. Ahorita solamente vamos a ver un poquito para entender por qué el español, pues, llegó aquí, por qué no mejor llegó Inglaterra, ¿no? ¿Por qué mejor no llegó, no sé, otro país? Y de eso habla esta parte. Vamos a observar en su libro de historia qué pasaba en Europa. Es súper importante entenderlo para entender por qué España es el que llega y no llega a otro país. ¿Por qué no mejor llegó Portugal? Ahorita son potencia mundial, por ejemplo, ¿no? Y dice Freddy, porque se perdió Cristóbal Colón. Ah, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, porque muchos dicen, ay, no, él creía que porque el mundo y que no sé qué. Fue un accidente. Ir a la India. ¿Ok? Fue un accidente. Entonces, porque quería ir a la India, dice Andrea, y ahí empiezan ustedes a manejar hipótesis. ¿Ya vieron? Por ejemplo, ahí Freddy dice, pues porque se perdió, ¿no? Y Andrea dice, porque quería ir a la India. ¿Quién más da? ¿Por qué crees que fue Cristóbal Colón y no otro tipejo? Los tamales todavía no los existían, manita. Estaba buscando plantitas medicinales. ¿Qué tal si el aire iba para otro lado, pero al final se vino por acá? Fíjense, o sea, vamos a ver por qué él es el que llega y además eso, pues, ¿cómo llega? Fíjense, muere Carlomagno. Estamos hablando del proceso. No vamos a ver hecho por hecho, ¿sale? Solo tenemos que entender un poco a los europeos. ¿Qué sucedía en Europa? Hay una fundación del Califato de Córdoba, no me preocupen porque no sé qué es eso. La separación entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Aquí sí viene algo súper importante. En Europa, en Europa se crea un movimiento donde antes todo era a partir del Papa. Ahora vean en qué siglo es, en el siglo XI. Todo era a partir de la católica. O sea, en Europa, quien no le hacía caso a la católica, sí, por ahí va ese rollo. Y entonces nace una iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es la que se opuso a la religión católica. Sí, en algún momento se opusieron porque recuerden que la iglesia católica en ese entonces era el que pedía dinero estoy hablando de historia, no de religión. Yo no les estoy diciendo que no crean y que no sigan una religión. No, estoy diciéndoles algo a partir de la historia. Yo no estoy invitando a nada. Lo único es que ustedes sí deben de saber que la religión, los que tenemos la religión católica, todo el proceso que se llevaba en Europa. En Europa la religión católica, si no creías en los santos y en todo esto, o si acaso te atrevías a decir que no a que, oye, a mí dame dinero por tu alma, porque así lo pedían, si no te vas a ir al infierno.
Sí, así lo pedían en ese entonces, como que era como dominaban pues al pueblo, allá en Europa, ¿sale? Y entonces hay alguien que dice, oigan, ¿por qué todos tenemos que ser por parte del Papa y tenemos que hacerle caso y todo esto? ¿Me explicó? Y nace esta parte de la religión ortodoxa y se empiezan a desarrollar precisamente otras religiones que dicen, no, ¿cómo crees que vas a dar dinero porque si te vayas al cielo? Y empiezan a criticar a la misma religión. Por supuesto que esto vino a generar un problema que es una tercera cruzada. Esa tercera cruzada, ajá, tiene que ver con que la iglesia mandaba a matar a todos aquellos y mandaba a perseguir a todos aquellos que no creían en la católica porque ya se había generado otra religión. ¿Sí? Todo eso pasaba en Europa mientras nosotros estamos acá con el abunga, bunga mexica. Ajá. Sí, sí, sí. Mientras los mexicas estaban acá tronando sus chicharrones, eso pasaba allá en Europa. Ya, ya, ya. Entonces, otra de las cosas que aquí viene, Marco Polo. Marco Polo fue uno de los personajes súper, súper, súper conocidos de la historia porque es el que empieza a visitar diferentes países allá en Asia y se da cuenta de muchas cosas que ellos ya sabían, incluyendo las especias. Aquí es súper importante porque tiene que ver con lo que nos dijo Andrea. Ajá. Todo el mundo quería ir a Europa y pasar a Asia, perdón, a la India, ajá, y pasar a Asia porque por allá tenían especies, flores y bueno, desarrollaron otro tipo de cultivo y todo este rollo. Entonces, pero recuerden que sí existían en ese entonces los piratas. Es cuando Colón empieza a buscar otra ruta. Ahorita se los cuento, está muy buena esa historia. La peste negra en Europa. ¿Sale? Esto pasó un poquitito antes de que llegaran en nosotros. Recuerden que con nosotros nos conquistan en 1400, el 12 de octubre de 1492. Ajá. No, mi amor, 92. Fíjense, a nosotros nos conquistan en el 92. Antes de que esto sucediera, ellos tuvieron un problema de la peste negra. ¿Alguien sabe sobre la peste negra? Ajá. La peste negra se daba por falta de higiene. Donde no hay higiene y donde no se bañan y donde no había un sistema como el que ahorita conocemos que por debajo de la tierra pasan los tubos y bueno, aquí nosotros ya nada más le jalamos tantito y se va ¿no? A lo que tenga que irse. Pero en ese entonces imagínense cómo era tener baños sin agua y ratas y entonces, ajá, y las ratas son las que pasan esta peste negra. Y un montón de la población europea empieza a fallecer. O sea, tipo así, ¿ok? Espero que estén tomando nota porque tiene que ver con todo lo que va a pasar, ¿vale? En la peste negra en Europa, pues mata miles, cientos de personas. Tiene que ver con que las ratas empiezan a propagar este rollo y pues mueren, ¿vale? Y luego llega la caída de Constantinopla, que era una ciudad, y recontra y bueno, prácticamente desaparece esa caída de Constantinopla, ¿no? Eso lo van a ver en tercer grado. Yo nada más les estoy dando el panorama de lo que sucedía allá antes de que llegaran acá, ¿vale? Lo que sí debemos entender y analizar con esta parte es esta. Imagínense ellos, digo, a nosotros nos venían y nos hacían el fuchi, ¿no? Así, de chila. Pero la neta es que ellos no tenían un sistema, por ejemplo, nosotros sí nos lavábamos la axilita, pero teníamos aquí nuestros ríos y la verdad es que éramos muy limpios. Ellos ya no, ya había crecido la población allá. Imagínense cuántas cosas nos vinieron a traer, que es como ahorita. No había ni vacunas. Ajá, hagan de cuenta esto, pero a nivel México. Lo que acabamos de pasar de lo de la pandemia, ahora imagínenselo solamente a nivel México, porque ellos ya lo habían pasado y ya
sus cuerpos ya habían hecho anticuerpos. ¿Sí me explico? Ya habían pasado por la gripe. Y quien pasa por la gripe, su cuerpo ya se sabe defender. Ya habían pasado por la viruela y quien ya haya pasado por viruela, su cuerpo ya se sabe defender, ¿sí? Pero a nosotros pues, no conocíamos absolutamente nada de eso. Y ojo, esta es una de las cosas importantes que dejó marca en México. Miles de personas mueren porque cuando viene el español, pues trae todo esto. La peste negra porque allá eran recochinos. Ay, sí, ¿no? Y al rato viene un europeo. ¿Y qué dijiste? ¿Ah? Eran recochinos. O sea, si a nosotros nos hacían fuchi, la neta, ¿no? Allá eran recochinotes. Sí, pues había un montón de población. Acuérdense que allá población, toda Europa ya empezaba a hacerse las ciudades y todo este rollo, mientras nosotros teníamos todavía nuestras ciudades pues de piedra, ¿no? Todavía no llegábamos a, así como que a llenar completamente un lugar, no saturábamos todavía tanto, se iban extendiendo y de alguna forma se iba controlando, digamos, esa parte de que tanta población. Entonces, esto es lo que pasaba precisamente en Europa. Esta línea del tiempo nos va a dar una visión de lo que tenemos que saber que ya había pasado en Europa y que después se vinieron para acá, empezando por las enfermedades, ¿sale? Y hay otra más importante. Bueno, no más importante, igual de importante, lo de la iglesia católica. ¿Mm? Ahorita vamos a ver ese rollo, ¿vale? Ahora, pues, si nosotros seguimos la continuidad del libro, al siguiente episodio, nos dice precisamente cómo allá se peleaban los españoles porque la religión católica era la única. Y aquí podríamos entender por qué en México la religión con más seguidores es la católica. ¿Por qué, Claudia? Tómale sentido. Aquí está, miren, españoles, católica era la única. Pobre de aquel, ¿eh? Pobre de aquel, neta. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Porque en México se maneja la religión católica así de cajón, o sea, bueno, y no de cajón, actualmente ya hemos cambiado a que, pues, la libertad de diferentes religiones, por supuesto, pero en ese entonces, los que nos conquistan se creen este rollo. Pero no crean que llegaron y dijeron, oye, ¿tú quieres creer en...? No, no. Aquí era así de 1, 2, 3, 4, ay, me doy pro, 5, 6, 7. ¿Verdad que sí crees? Imagínense un mexica. No, dale otros 8. O sea, de verdad, de verdad. Digo, ahorita lo estoy contando como parte de que ustedes me entiendan la cuestión de la historia, pero le volvían a dar, sale, métele otros latigazos. ¿Verdad que sí crees? O imagínense, el mexicano, sí, ya creo, sí creo. Ya sí le creo. Imagínense eso, o sea, de verdad no nos preguntaron, ¿no? Se dijeron aquí. ¿Por qué? Aquí está la explicación. En España, la católica era la única religión. ¿Quiénes nos conquistan? Los españoles. Por lo tanto, nosotros nos obligan, no nos inculcan, nos obligan a ser católicos. Ajá, punto número 1. Ese sería 1. Vámonos con el otro punto importante. Vamos a seguir aquí con su libro. Hay otros puntos por acá. Fíjense, tenían reyes católicos. ¿Se acuerdan que era Isabela católica? Ah, que era católica. ¡Oh! Consideraban que tenía la obligación de defender y extender el cristianismo mediante el uso de la fuerza. Aquí también viene a fuerza. O sea, no es porque quieras, ¿sale? A esto se le llamó Guerra Santa. ¿Sale?
O sea, te obligaban. Eso era la Guerra Santa ya en Europa. Qué bueno que estén anotando. Los exploradores y los conquistadores españoles, ajá, creían tener la misión de ganar territorios para la religión católica. Muchos se inspiraban en el santo Santiago Matamoros, quien, de acuerdo a las leyes, ayudó a los cristianos a derrotar a los musulmanes. No es importante, no te lo voy a preguntar en examen, Santiago Matamoros. Aquí lo importante es, si yo les pregunto cuáles eran las guerras santas, ¿sale? Aquí está lo de la Guerra Santa. ¿Sale? Era precisamente extender y defender el cristianismo por medio de la fuerza. A eso se le llamó Guerra Santa. Aquí está. La Guerra Santa era defender y extender la cuestión del cristianismo, ahí era la católica, con la fuerza. Esa era la Guerra Santa. Obviamente, cuando nos conquistan, eso es lo que aplican ellos con nosotros. O te ubicas, carnal. Pero es que Quetzalcóatl, no, ubícate. Sí, muchos murieron por eso, chavos, no crean que fue así de... Porque luego se les pasaba la mano, ¿eh? Se les pasaba la mano y así, oh, se murió. Sí, mi vida, y los que nos enterraban. Nos hacían, ay no, eso era antes. El pozole lo hacían los mexicanos. Bueno, ahí voy, ¿vale? Otro punto importante que debemos entender que pasaba ya antes de que llegaran aquí los españoles, ¿vale? Aquí está. Okay. Los viajes de Colón. O sea, ¿por qué llegó? ¿Quién lo invitó? Demonios. Miguel, ¿tú lo invitaste? ¿Quién lo invitó? ¿Por qué llegó? Bueno, pues Colón, pues sí, era un explorador. Ya saben, le hacía la barba a la reina de, oye, yo voy a explorar territorios, yo gano territorios para ti. Y la reina, oh, ve, ¿no? Sí, de verdad, era así. Bueno, no literal, pero sí. Era así. Entonces dice, ajá, resulta que fue la verdad es que fue un accidente. ¿Qué accidente tan feo? ¿Qué pasó? Dice. ¿No saben qué pasó con Colón? Se los cuento, sí, se los cuento. Ahí les voy a contar de dónde, qué pasaba. Tendríamos que ubicar España. ¿Alguien me dice dónde está España? ¿Quién está allá y puede estar rayando? Ubíquenme España por ahí. Este es Inglaterra, ¿no? Ahí va, ¿vale? España, que está más o menos ubicada por acá de este lado, ¿ok? Tenía que hacer el recorrido, pues porque además, imagínense, los reyes españoles sí buscaban pues lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí iban por tierra hasta Asia, porque era donde eh, por ahí las islas de Japón y en la parte de China y esto, pues había muchas especias, muchos alimentos, muchos, ajá. Si iban por tierra, imagínense cuánto se tardaban, ¿no? O sea, era, ajá. Entonces, el recorrido normal era en barco, rodeado, y entonces podían llegar a este lado o a cualquiera. Y dice muy bien, Andrea, dice muy bien, es que se supone que quería llegar a la India, ¿vale? No, espérate, aquí está la India,
aquí es a donde querían llegar porque además eso, exploraban donde había otros territorios. Ay, acá estaba el comino. Ay, no, acá tienen epazote. Ay, no, acá tienen perejil. Y entonces todo eso iba llevado a los reyes. Y también lo oro y todo eso, ¿no? Pero el problema de este territorio, es el rodear todo África, que es el que ustedes están viendo con color rojo, traía consecuencias. Por supuesto que existían, por quien no creía esto, sí, sí existían. Los piratas. Interceptaban a los barcos de diferentes países porque ya sabían que por ahí iban. ¿Ya? Entonces aquí se hacían, porque si eran guerras así, no crean que era así de, ay, se cayó al agua. No, ahí se quedaban náufragos, llegaron a morir y todo este rollo no era algo muy bonito que dijéramos, igual que los piratas jamás dejaban que alguien sobreviviera. Sí, bueno, al menos no que ellos supieran, porque lo que menos querían era que fueran a decirle en qué lugar fue donde los atacaron o quién era o que los ubicaran, o sea, no. Entonces, pues le daban baje a todos estos. Ajá. Cristóbal Colón agarra y dice, oigan, ¿y si mejor en lugar de irnos de este lado, ¿no? Digamos que ellos tenían la idea de que de este lado, déjenme poner acá, de este lado no había nada. O sea, nosotros obviamente no estamos en el mapa. Su mapa era así. Entonces él decía, o ellos decían, oye, nos vemos de este lado, así, de este lado, y entonces obviamente vamos a salir de este lado. Ah, neta, neta, de verdad, así viene una parte de la historia, aunque me digan a mí que está exagerada. No, de verdad, en serio, en serio, en serio, así sucedía esta parte. Entonces, en cuanto a esto, ajá, ay, en cuanto a esto de que pues, sí, los barcos y todo este rollo, Cristóbal Colón es el que le ofrece a la reina, mira, yo me voy de este lado, carnala, ¿no? Y la reina, sí, ¿está seguro, Cristóbal Colón? Sí, 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 y aquí pues ya nada de que nos interceptan los barcos piratas, vamos a poder llegar a las Indias o a la India de este lado, ¿no? El problema es que a la hora que hacen esto, pues si nosotros quitamos ay, tú, ay, voy, ay, qué bárbaros ustedes. No puede uno equivocarse de la, ¿no? Tantito que se fue para abajo, pues. Ay, a ver, pues. Entonces, se iban de aquí, le dice, yo voy a irme de este lado, voy a ver si latino, porque aquí, ay. Este trazo lo hizo Cristóbal Colón ofreciéndose a la reina y le dice, oye, sí, pues sí, para que no nos intercepten, ¿no? Nuestros barcos y seguramente sí vamos a llegar. La verdad es que muy pocos tenían fe en Cristóbal Colón, pero pues él se aventó, ¿no? Cuando hace esto, pues obviamente nunca llegó a las Indias, atravesó, pensó que sí había llegado a la India, pero es cuando se dan cuenta. No, otra vez ahí va. Y otra vez, cuando ellos llegan, dicen, sí, llegamos. Y entonces dicen, no, esto no es, ¿no? Jamás lo habíamos visto en el mapa y empiezan ya a dibujarlo. Y entonces es cuando ubican y es cuando ellos entran a la parte, pues sí, de nosotros, de México. No, bueno, no es que atraviesen, ¿verdad? Ahí yo lo estoy marcando en el mapa como una parte. Jamás lo atravesaron, sino que llegaron ahí. Pero ¿por qué ya no le siguen? Pues, oro, plata, muchachas guapas, Freddy. Ay. Y, bueno, prácticamente eso hizo inmortal a Colón. Ay, sí, porque pues imagínate Colón diciéndole a
reina, ¿no? Yo encontré un territorio para ti, su majestad. Imagínense cuánto, ¿no? O sea, estamos hablando en cash, cuánto no la reina. Oh, sí, sí, ¿no? Ya, entonces, una vez encontrado esto, pues allá en Europa se empieza a decir, oigan, que España encontró un territorio nuevo, la. En el caso de Inglaterra, ¿sí está aquí Inglaterra? Quiero pensar. No se fue directamente no, y no es, ¿dónde es? En el caso de Inglaterra dice, oye, si vamos nosotros también para allá. Y sí se avientan de aquí, pero ellos pues, ya sabemos dónde fueron pues, a gobernar prácticamente. No, porque aquí la idea es, pues quien más territorio tenga, pues más importante es el país. Y en ese entonces, pues todo era guerra, o sea, de verdad todo era. Aquí le voy a poner azul, que tiene que ver con España, y en el caso de lo rojo, pues por eso conquistan la parte de pues, donde hablan inglés, Estados Unidos, ¿no? Portugal también sabe y dice, no, allá dicen que hay riquezas, la, y Portugal también se va directamente al sur. Portugal es el que esta parte, por eso en Brasil se habla portugués, ¿no? Bueno, y ahorita es cuando nosotros regresamos, o sea, ya tenemos el panorama de lo que pasaba aquí, ya tenemos el panorama de cómo eran allá. El choque entre las dos, es decir, España, religión católica y además hacían esclavos, ¿vale? Allá todavía tomaban en cuenta la esclavitud. Entonces, imagínense España, que era un país que todavía creía en la esclavitud tal cual, pues cuando llega aquí, ¿qué dice? Este es nuestro territorio, ustedes son nuestros esclavos. No es que se dejaran, Freddy. Ahí viene la otra parte de la. No es que nos dejáramos, manito, no, ni siquiera con sus armas podían. La estrategia de Cortés, ¿se acuerdan? Todavía nos falta hablar de ello. Todavía nos falta hablar de ello. Ahora, pues sí. No, todavía nos falta. Ahorita nada más estamos viendo cómo que con los tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Salieron de ahí, se dirigió y El Salvador y empezó y los viajes de Colón y la. ¿Okay? Nada más les estoy dando el panorama. Panorama. ¿Sale? Su tarea es, digo, ya vieron ahí el panorama de lo que sucedió, de por qué llega, si fue un accidente. Su tarea es, en el caso de los europeos en España, que es esta parte de su libro, ¿sí? Voy a hacer un cuestionario precisamente, de aquí vienen las preguntas y esas preguntas son importantes para entender por qué vinieron a hacernos tanta cosa, pues, ¿no? O sea, de una manera pues, fuerte, feo, pues. Ajá. Y ya casi llegamos a cómo, porque acá lo están preguntando, ¿por qué se dejaron? O sea, ¿por qué los mexicas se dejaron? No, no es que nos dejáramos. No. Tendríamos que entender, incluso tendríamos que ver, porque eso también es importante. No crean que había ametralletas como ahorita, ¿no? Había ciertos, sí, había ciertos, se me fue, ciertas armas, pero no eran tan poderosas como ahorita. Y ante los mexicas, no es que nos dejáramos, pusimos resistencia, pero es lo que vamos a ver en la siguiente secuencia. Mientras tanto, esto, lo de Europa, los europeos en América, ¿sí? Voy a poner preguntas sobre este tema y ya ustedes me lo contestan. ¿Muy bien?
¿Vale? Digo, ya les resumí la parte de qué pasaba en Europa. ¿Vale? Ok.